problem was the fact that once he had been convicted, You stayed with him. I stayed with him. ¿Qué se esconde detrás de la vida de un multimillonario que parecía tenerlo todo? Jeffrey Epstein no era simplemente un hombre rico, era un enigma rodeado de misterio, lujo y un sinfín de secretos oscuros. Pasó de ser un financiero casi desconocido a convertirse en una figura central de una de las conspiraciones más impactantes y perturbadoras de los últimos tiempos. Amado por la élite, temido por quienes conocían su verdadera naturaleza y odiado por aquellos que lucharon por exponerlo, su nombre es ahora sinónimo de corrupción, manipulación y explotación a niveles inimaginables. Epstein vivió como un titán, moviéndose entre las sombras y los salones más exclusivos, codeándose con presidentes, príncipes y magnates. Pero, detrás de los reflectores de su lujosa vida, se escondía una red de atrocidades que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Sus mansiones opulentas, aviones privados y su infame isla en el Caribe eran símbolos de un poder que iba mucho más allá del dinero. Era el poder de controlar, de influir y de silenciar. ¿Cómo logró acumular tanto poder en tan poco tiempo? ¿Qué información poseía que le permitía mantenerse intocable, incluso frente a las acusaciones más serias? ¿Quiénes eran los aliados que lo protegieron hasta el último momento y qué temían perder si caía? Y lo más inquietante de todo, ¿qué oscuros secretos se llevaron a la tumba con su muerte repentina y envuelta en sospechas? La historia de Jeffrey Epstein no es solo la historia de un hombre. Es la historia de cómo el poder y la corrupción pueden tejer una red tan grande que atrapa a la humanidad en su centro. Prepárate para sumergirte en un relato que mezcla riqueza, influencia y un abismo de horror que la sociedad aún no ha terminado de comprender. Aquí descubrirás no solo el ascenso meteórico de Epstein, sino también el infierno que dejó a su paso. ¿Estás listo para enfrentar esta oscuridad? Jeffrey Epstein no nació bajo el amparo de una familia adinerada, ni con privilegios que lo distinguieran del resto. Criado en un vecindario modesto de Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de clase media, su vida temprana no presagiaba la magnitud del poder y la riqueza que llegaría a acumular. Sin embargo, desde joven, Epstein mostró una inteligencia excepcional y un carisma magnético que lo separaron del promedio. Fue precisamente esta mezcla de habilidades lo que lo llevó a su primer salto hacia un mundo que no parecía estar a su alcance. En un giro que parecía sacado de una historia de ficción, Epstein se convirtió en profesor de matemáticas en la prestigiosa Dalton School de Manhattan, a pesar de carecer de un título universitario. Allí, en un entorno rodeado de jóvenes provenientes de las familias más influyentes de Nueva York, comenzó a establecer las conexiones que más tarde serían fundamentales en su ascenso. Los pasillos de la escuela no solo se convirtieron en un aula para enseñar, sino también en el escenario donde Jeffrey Epstein empezó a entender el lenguaje de la élite, sus necesidades, sus debilidades y, más importante, cómo entrar en su círculo cerrado. Pero Epstein no se conformó con la enseñanza. Decidido a alcanzar algo más grande, dio un paso hacia el mundo de las finanzas. Se unió a Bear Stearns, una de las firmas de inversión más destacadas de Wall Street en aquel entonces. Fue aquí donde su verdadero talento salió a la luz. Epstein poseía una capacidad casi sobrenatural para identificar oportunidades financieras y negociar acuerdos lucrativos. Subió rápidamente en la escala corporativa, demostrando no solo un dominio técnico en las inversiones, sino también una habilidad casi manipuladora para ganarse la confianza de sus colegas y superiores. Sin embargo, lo que realmente marcó su ascenso no fueron sus habilidades financieras, sino su extraordinaria capacidad para forjar relaciones con las personas más poderosas del mundo.
A través de reuniones exclusivas, eventos de lujo y su creciente reputación como alguien que sabía cómo hacer que las cosas sucedieran, Epstein comenzó a rodearse de políticos, empresarios, celebridades y miembros de la realeza. Todos parecían fascinados por su ingenio, su encanto y su estilo de vida extravagante. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo logró Epstein amasar una fortuna tan inmensa en tan poco tiempo? Según los registros oficiales, manejaba las finanzas de algunos de los multimillonarios más influyentes del planeta, pero los detalles siempre permanecieron envueltos en un velo de misterio. Más inquietante aún, muchos creen que Epstein guardaba secretos que le otorgaban un poder invisible. ¿Tenía información comprometedora sobre sus poderosos amigos? ¿O simplemente era un maestro en el arte de manipular las relaciones humanas a su favor? Jeffrey Epstein era solo un brillante financiero que ascendió por su talento, ¿o había algo mucho más siniestro detrás de su meteórico ascenso? El círculo social de Jeffrey Epstein era mucho más que exclusivo. Era una élite mundial que abarcaba presidentes, príncipes, multimillonarios y celebridades de renombre. Los eventos que organizaba, aparentemente encuentros de lujo y entretenimiento, eran en realidad puntos de encuentro para los individuos más influyentes del planeta. Entre los nombres más destacados de su lista de invitados figuraban Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés y otros líderes mundiales cuyas carreras dependían tanto de su imagen pública como de los secretos que ocultaban tras las puertas cerradas. Estos no eran simples encuentros sociales. Epstein tenía una habilidad única para ofrecer favores, conexiones y lo que muchos describían como soluciones a problemas complicados. Desde inversiones financieras hasta discretos encuentros personales, Epstein parecía tener un servicio para cada necesidad de sus poderosos amigos. Lo que inicialmente parecía generosidad o carisma, pronto fue visto como algo mucho más calculador. Una red cuidadosamente construida de reciprocidad y tal vez manipulación. A medida que salían a la luz más detalles sobre la vida de Epstein, comenzaron a circular rumores inquietantes. Se decía que mantenía registros detallados de sus interacciones con estas figuras poderosas. Algunos testimonios mencionan bóvedas llenas de grabaciones, fotografías y documentos comprometedores almacenados en sus propiedades. Según esta teoría, Epstein utilizaba esta información como una forma de seguro. Los secretos de sus aliados se convertían en su protección. Si alguien intentaba traicionarlo o alejarse, el riesgo de exponer lo que sabía lo mantenía a salvo. Uno de los casos más emblemáticos fue el del príncipe Andrés. La conexión del príncipe con Epstein no solo dañó su reputación, sino que también alimentó especulaciones sobre los favores que el financiero podía haberle ofrecido y los oscuros secretos que pudo haber guardado sobre la familia real británica. Andrés negó repetidamente las acusaciones, pero las imágenes y testimonios lo ataron irrevocablemente a la red de Epstein. Lo más inquietante de todo esto es el nivel de dependencia que estos poderosos parecían tener hacia Epstein. ¿Por qué se mantenían tan cerca de él a pesar de las sospechas que comenzaban a rodearlo? Algunos creen que Epstein no solo ofrecía acceso a lujos y contactos, sino también a placeres oscuros y prohibidos que luego usaba como palanca para asegurarse su lealtad. ¿Qué tan profunda era la red tejida por Epstein? ¿Y cuántos de sus poderosos amigos estaban atrapados en ella? ¿Fueron estas conexiones su mayor fortaleza o su eventual ruina? La respuesta, como siempre con Epstein, parece estar escondida tras un velo de intriga y conspiración. Lo que durante años parecía ser solo una fachada de lujo y exclusividad, comenzó a revelar su verdadera y oscura naturaleza con las primeras denuncias. Jeffrey Epstein, el multimillonario que organizaba fastuosas fiestas y recibía a la élite mundial, no solo era un anfitrión encantador,
también era un depredador oculto tras el brillo de su riqueza. Bajo la promesa de dinero fácil y oportunidades de modelaje, Epstein construyó un sistema cuidadosamente diseñado para atraer a adolescentes, muchas de ellas vulnerables y provenientes de entornos desfavorecidos. Las historias de las víctimas compartían un inquietante patrón. Jóvenes contactadas a través de intermediarios eran llevadas a sus propiedades, donde eran manipuladas emocional y psicológicamente. La promesa inicial de un futuro mejor pronto se transformaba en un círculo de explotación del que pocas lograban escapar. Los testimonios de estas sobrevivientes describían, con escalofriante detalle, cómo Epstein se presentaba como un benefactor generoso, solo para revelar su verdadero propósito una vez que estaban atrapadas en su entorno. Lo más perturbador de este esquema era la complicidad de quienes lo rodeaban. Ghislaine Maxwell, su pareja y cómplice, jugó un papel fundamental en esta operación. Maxwell, quien provenía de una familia influyente y era conocida por su elegancia y sofisticación, actuaba como reclutadora principal. Su presencia daba una falsa sensación de seguridad a las jóvenes, muchas de las cuales confiaban en ella antes de ser introducidas al círculo de Epstein. Las víctimas describieron cómo Maxwell no solo facilitaba los encuentros, sino que también participaba activamente en los abusos. A pesar de las denuncias que comenzaron a surgir desde principios de los años 2000, Epstein logró operar durante décadas sin enfrentar consecuencias significativas. Su red de protección, compuesta por abogados poderosos, acuerdos confidenciales y amistades influyentes, lo blindó de la justicia. En 2008, cuando finalmente fue acusado en Florida, un polémico acuerdo le permitió cumplir una sentencia irrisoria en comparación con la gravedad de sus crímenes. Este acuerdo, negociado en secreto, no solo protegió a Epstein, sino también a quienes estaban involucrados en su red. La gran pregunta que sigue sin respuesta es: ¿cómo pudo Epstein operar con tanta impunidad durante tanto tiempo? Las conexiones con figuras poderosas, su riqueza casi ilimitada y la posible existencia de información comprometedora sobre personas influyentes parecen ser piezas clave en este rompecabezas. Pero incluso con estas explicaciones, el nivel de encubrimiento y complicidad es difícil de comprender. ¿Fue Epstein simplemente un maestro en manipular el sistema? ¿O existía una conspiración más grande para protegerlo? ¿Cuántos de los que lo rodeaban sabían la verdad y decidieron mirar hacia otro lado? Este oscuro secreto nos recuerda que, en las sombras del poder, a menudo se esconden los horrores más profundos. En medio de las aguas turquesas del Caribe se encontraba Little Saint James, la isla privada de Jeffrey Epstein, un lugar que a simple vista podía confundirse con un paraíso tropical. Palmeras que se mecían con el viento, arenas blancas y un clima cálido que atraía a cualquiera que buscara un escape del ajetreo del mundo moderno. Pero tras esa imagen idílica se escondía un oscuro y perturbador secreto que convirtió este lugar en uno de los sitios más siniestros de la historia reciente. Little Saint James no era simplemente un refugio para Epstein, era el epicentro de sus actividades más atroces. Apodada por muchos como la isla de los pedófilos, esta propiedad se convirtió en un lugar donde el lujo y el poder servían de camuflaje para ocultar un abismo de abusos. Testimonios de víctimas y trabajadores revelaron que lo que sucedía en la isla no era una simple escapada de recreo, sino un sistema cuidadosamente orquestado de explotación y control. Celebridades, políticos, empresarios y figuras de renombre internacional eran invitados frecuentes en la isla. Las fiestas que organizaba Epstein se describían como exclusivas y extravagantes,
pero pocos sabían lo que realmente ocurría detrás de las puertas cerradas. Según las denuncias, Epstein había instalado cámaras ocultas en toda la propiedad, registrando cada movimiento de sus visitantes. Estas grabaciones no solo alimentaron teorías conspirativas, sino que también sugirieron la existencia de un posible sistema de chantaje. ¿Podría Epstein haber utilizado estas grabaciones para mantener a raya a las figuras más poderosas del mundo? Lo que hacía aún más siniestra a esta isla eran las características ocultas que empezaron a salir a la luz con las investigaciones. Se hablaba de túneles subterráneos que conectaban diferentes áreas de la propiedad, habitaciones secretas equipadas con cerraduras electrónicas y un templo de apariencia extraña que parecía sacado de una película de terror. Este último, con sus colores llamativos y arquitectura peculiar, se convirtió en el centro de innumerables especulaciones. Algunos lo veían como un lugar de rituales, mientras que otros lo consideraban una prisión para las víctimas. La isla, que debía ser un lugar de descanso y disfrute, se transformó en una prisión para las jóvenes que Epstein y sus cómplices atraían bajo falsas promesas. Muchas de estas víctimas relataron cómo eran llevadas allí, incapaces de escapar y sometidas a los deseos de Epstein y presuntamente de sus invitados. Lo que debería haber sido un paraíso se convirtió en un infierno, donde el lujo y el abuso coexistían de forma escalofriante. A pesar de las investigaciones y los testimonios, Little Saint James sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Incluso después de la muerte de Epstein, los secretos de la isla permanecen enterrados en sus arenas, dejando más preguntas que respuestas. ¿Qué se esconde en los túneles subterráneos? ¿Qué revelan las grabaciones que Epstein almacenaba? ¿Cuántos de sus invitados participaron, sabían o simplemente decidieron mirar hacia otro lado? ¿Es posible que la isla guarde aún evidencias que podrían derribar a los poderosos que alguna vez la visitaron? ¿O permanecerán estos secretos para siempre ocultos bajo el silencio del océano? Little Saint James no es solo un lugar en el mapa, sino un recordatorio de cómo el poder puede convertir incluso el paraíso en un infierno terrenal. Ninguna historia de Jeffrey Epstein puede entenderse completamente sin hablar de Ghislaine Maxwell, una figura tan enigmática como perturbadora. Hija de Robert Maxwell, un magnate británico conocido por su fortuna y sus escándalos, Ghislaine creció rodeada de privilegios, riqueza y poder. Sin embargo, la caída de su padre, sumada a su repentina y sospechosa muerte en 1991, la dejó en una posición vulnerable. Fue en ese momento cuando su camino se cruzó con el de Jeffrey Epstein, una relación que cambiaría su vida y para muchos marcaría el inicio de su descenso a la oscuridad. A simple vista, Maxwell parecía ser la pareja de Epstein, elegante, educada y acostumbrada a moverse entre la élite internacional. Sin embargo, su papel en la red de explotación de Epstein iba mucho más allá de lo romántico. Según los testimonios de las víctimas, Maxwell no solo sabía lo que ocurría detrás de las puertas cerradas, sino que era una pieza clave en el engranaje de este sistema. Ella misma se encargaba de buscar, reclutar y preparar a las jóvenes que serían introducidas en el círculo de Epstein. Con su apariencia refinada y su aire de autoridad, Maxwell lograba ganarse la confianza de las adolescentes, presentándose como una figura maternal o como alguien que podía ayudarlas a cumplir sus sueños. El nivel de participación de Maxwell era tan crucial como perturbador. Las víctimas relataron cómo ella no solo facilitaba los encuentros, sino que también actuaba como una especie de tutora en este sistema de explotación. Algunas incluso afirmaron que Maxwell participaba activamente en los abusos, reforzando aún más su papel en esta red macabra. And then Ghislaine sits on the other side, and they began assaulting. Su aparente indiferencia y frialdad ante el sufrimiento de las jóvenes
hizo que muchos la consideraran tan culpable como Epstein, sino más. Sin embargo, lo que hace aún más desconcertante la figura de Ghislaine Maxwell es la naturaleza de su relación con Epstein. Aunque públicamente parecían una pareja, muchos creen que su conexión era mucho más estratégica que romántica. Maxwell había perdido gran parte de su poder e influencia tras la caída de su padre, y Epstein parecía ser su oportunidad para recuperarlos. Por otro lado, Epstein se beneficiaba de la red de contactos de Maxwell y de su habilidad para manejar las relaciones públicas y privadas. Su alianza parecía estar basada en un delicado equilibrio de poder, dependencia mutua y, quizás, miedo. El arresto de Maxwell en 2020 marcó un giro importante en el caso Epstein, pero también desató más preguntas que respuestas. Durante su juicio, se revelaron detalles espeluznantes sobre su participación, pero muchos quedaron con la sensación de que los secretos más profundos seguían ocultos. Maxwell sabía demasiado: los nombres, las fechas, las conexiones. Su silencio o su disposición para hablar podía significar la ruina de muchas figuras poderosas. ¿Fue Ghislaine Maxwell simplemente una cómplice manipulada por Epstein? ¿O era en realidad la verdadera mente maestra detrás de esta red de explotación? ¿Cuántos secretos aún guarda y qué tan lejos están los poderosos dispuestos a llegar para mantenerlos ocultos? La figura de Maxwell no solo es una sombra en la historia de Epstein, sino una clave que podría desbloquear verdades mucho más oscuras de lo que podemos imaginar. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde esperaba juicio por cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores. La noticia de su muerte, declarada oficialmente como suicidio, sacudió al mundo, no solo por lo que representaba el caso, sino por las extrañas circunstancias que rodearon este suceso. Para muchos, lo que sucedió ese día marcó el inicio de una serie de preguntas sin respuesta y teorías conspirativas que persisten hasta hoy. A primera vista, la narrativa oficial sugería que Epstein, acorralado por las acusaciones y temeroso de enfrentar una cadena perpetua, decidió poner fin a su vida. Sin embargo, las evidencias y los eventos de esa noche contaron una historia mucho más complicada. Las cámaras de seguridad que debían monitorear su celda dejaron de funcionar misteriosamente. Los guardias que estaban asignados para realizar rondas de vigilancia cada 30 minutos no las completaron. Y para aumentar aún más las sospechas, el compañero de celda de Epstein había sido trasladado poco antes de su muerte, dejándolo completamente solo. Cuando se realizó la autopsia, los hallazgos levantaron aún más interrogantes. Las fracturas en su cuello no eran consistentes con las que suelen observarse en suicidios por ahorcamiento, sino más bien con las que ocurren en casos de estrangulamiento. Aunque las autoridades insistieron en que no había señales de juego sucio, expertos y médicos forenses, incluido el médico contratado por la familia de Epstein, cuestionaron esta conclusión. Estos extraños detalles alimentaron teorías de conspiración que rápidamente tomaron fuerza. Según estas teorías, Epstein no se suicidó, sino que fue silenciado por personas poderosas que temían lo que podría revelar en el juicio. Epstein poseía información comprometedora sobre algunos de los individuos más influyentes del mundo, desde políticos hasta magnates y miembros de la realeza. Si hablaba, su testimonio podía exponer una red de corrupción y explotación de proporciones inimaginables. La pregunta central sigue siendo: ¿quién tenía más que perder con la caída de Jeffrey Epstein? Su muerte benefició a muchos, pero también dejó un vacío que permitió que se archivaran secretos que probablemente nunca saldrán a la luz. Incluso aquellos que no creen en teorías conspirativas admiten que las circunstancias de su muerte fueron, como mínimo, extraordinariamente convenientes
para algunos de sus antiguos aliados y asociados. La indignación pública por las inconsistencias en su muerte fue inmediata, pero el tiempo y la falta de respuestas han ido apagando lentamente la intensidad de estas dudas. Sin embargo, las implicaciones de su muerte siguen resonando. Si alguien como Epstein, con toda su riqueza y conexiones, podía ser silenciado de esta manera, ¿qué significa esto para la verdad y la justicia en el mundo de los poderosos? ¿Fue Jeffrey Epstein realmente el autor de su propio final, o alguien más? Temeroso de lo que sabía, ¿tomó medidas para asegurarse de que nunca hablara? Y si alguien más lo hizo, ¿quién fue? ¿Y qué tan lejos llegará para mantener los secretos enterrados? Su muerte es una pieza clave en un rompecabezas que, hasta ahora, sigue incompleto. Con la muerte de Jeffrey Epstein, se cerró un capítulo en la historia de uno de los casos más oscuros y perturbadores de los tiempos modernos. Pero, en lugar de poner fin al asunto, su muerte dejó tras de sí un abismo de preguntas sin respuesta. Aunque algunos de sus cómplices, como Ghislaine Maxwell, han enfrentado la justicia, el alcance real de la red de explotación de Epstein y su conexión con figuras influyentes en todo el mundo sigue siendo un misterio. El impacto de este caso va más allá de los crímenes individuales de Epstein. Su historia destapó una red de corrupción, complicidad y encubrimiento que se extendía hasta los niveles más altos del poder. Desde acuerdos judiciales, sospechosos que le permitieron escapar de consecuencias graves en 2008, hasta la inexplicable falta de vigilancia que permitió su muerte en 2019, cada aspecto de su vida y su caída está teñido de irregularidades. ¿Cuántos de sus aliados poderosos jugaron un papel en protegerlo? ¿Y cuántos podrían haber contribuido a su silenciamiento? El sufrimiento de sus víctimas sigue siendo un recordatorio brutal del costo humano de este escándalo. Decenas de mujeres, muchas de ellas niñas cuando fueron explotadas, aún luchan por encontrar justicia y cerrar un capítulo que marcó sus vidas para siempre. Aunque algunas han alzado la voz y han encontrado respaldo en la opinión pública, la complejidad del caso y la poderosa red de Epstein han dificultado que se haga justicia plena. Más allá de los crímenes, el legado de Epstein también es un reflejo de las fallas sistémicas en el sistema judicial y la sociedad. Su caso mostró cómo la riqueza y las conexiones pueden manipular la ley y silenciar a quienes buscan la verdad. También dejó en evidencia que, en un mundo donde los poderosos protegen sus intereses, la justicia no siempre es imparcial ni accesible para todos. Sin embargo, a pesar de los intentos de muchos por enterrar la verdad, la historia de Epstein sigue resonando. Su muerte no solo cerró puertas, sino que también abrió una ventana hacia un mundo de secretos que poco a poco comienzan a salir a la luz. Cada nueva revelación, cada testimonio de una víctima o cómplice, es un paso hacia la comprensión del verdadero alcance de esta red de corrupción y abuso. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en las sombras del caso Epstein? ¿Hasta dónde llegará la verdad? ¿Y quiénes serán los próximos en caer? La historia de Jeffrey Epstein es un recordatorio de que incluso el poder más oscuro no puede ocultarse para siempre. Pero la verdadera pregunta es, ¿tendremos el coraje de enfrentarnos a lo que queda por descubrir?